que restaura nuestros corazones, que nos edifica, que nos cambia, que nos va moldeando hasta, como dice la palabra, llegar a ser perfectos y estar a la estatura de Cristo. Y cuando la palabra dice que vamos a ser perfectos, no es sin errores, significa que vamos a llegar a la medida exacta en la que vamos a ser ensamblados y vamos a casar precisamente en ese modelo que Cristo ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo sirve el maná. Así como Dios alimentó a su pueblo en el desierto, hoy sigue alimentándonos. Ese alimento preciso y adecuado que Él pone en la mesa de sus hijos. Él conoce, hermanos, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras debilidades. Él sabe cuál es el alimento que sus hijos necesitan tomar, que sus hijos necesitamos recibir. Y hago este pequeño preámbulo, hermanos, porque el Señor me cambió el mensaje. Regularmente me he impuesto, como dicen en México. Ha sido algo que yo he puesto como parte de mi disciplina, preparar con anterioridad el mensaje. Y este lunes estaba muy tranquilo y le dije a mi esposa: no tengo de qué preocuparme, mi mensaje está preparado. Y estoy leyendo un libro, y en ese libro de pronto vi una cita bíblica que poderosamente me llamó la atención, del libro de Hechos del capítulo 20. Y empecé a leer, y a medida que iba avanzando en la lectura de la palabra, cuando ya me percaté, iba en el capítulo 23 y empecé a cuestionarme: ¿qué me quiere decir el Señor? El Señor quiere hablarme. Voy a seguir hasta que encuentre qué es lo que el Señor quiere hablarme. Y seguí leyendo, y cuando me di cuenta estaba en el capítulo 27 del libro de Hechos. Y cuando leí la porción que voy a compartir con ustedes hoy, hermanos, dije: el Señor me está hablando, el Señor quiere cambiar mi mensaje. Y corregí inmediatamente, porque así como lo dije hace un momento, lo pensé mentalmente: el Señor quiere cambiar mi mensaje. Es que el mensaje no es mío, el mensaje es del Señor. Yo solo voy a articular lo que el Señor quiere hoy hablarnos. Y algo que siempre me he propuesto es que yo simplemente sea el mensajero, que el mensaje sea de Dios, de Cristo, no mío, porque no necesitamos escuchar palabras humanas, hermanos, necesitamos escuchar la mera voz de Dios. Nosotros simplemente, perdónenme, somos como títeres en sus manos, como marionetas. Estamos articulando un mensaje, y estoy seguro, hermanos, que este mensaje, cada uno de los que estamos hoy aquí, que el Señor ya predestinó que estuviésemos aquí presentes, necesitamos escuchar este mensaje, porque seguramente estamos atravesando situaciones. Él quiere fortalecernos, hermanos, en medio de las pruebas y moldear nuestro carácter. Por eso el título de este mensaje es Fortalecidos en la tormenta. Fortalecidos en la tormenta, hermanos. La alabanza que las hermanas estaban presentándonos en adoración hace un momento dice que en un mundo de conflictos, de temores, y así estamos, hermanos, viviendo un mundo de conflictos, de temores, de inseguridades, de dificultades, de caos. La hermana Rosy estaba exponiendo una situación que no es secreta, que todo el mundo conoce lo que está viviendo la hermana República de Venezuela, todos sus habitantes. Y ajeno a eso no somos nosotros, hermanos. Nosotros también tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios conflictos. Estamos viviendo tormentas,
emocionales, físicas, espirituales, familiares, económicas, financieras, cualquiera que usted quiera y como quiera llamarle, pero todos estamos en ese proceso. Precisamente vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 27, y en este capítulo, hermanos, vamos a ver parte de la historia cuando Pablo tomó la decisión, porque era el tiempo de Dios, de que él subiera a Jerusalén a confrontar, porque estaba siendo perseguido por muchísimos años. Y allí entonces empieza todo este viaje, toda esta travesía, y después toma la decisión de apelar al César, y entonces allí emprende un viaje, él con sus guardianes, su ejército romano y todas las personas, dice la palabra que eran más de 200 personas que iban con él, hacia Roma. Y allí empieza entonces esta travesía interoceánica. Esta porción de la palabra nos presenta tres historias, tres tipos de tormentas que tuvo que atravesar Pablo y todos los que iban con él. Pero estas tormentas, hermanos, o pruebas o dificultades que atravesó Pablo, yo las relaciono mucho con las mismas tormentas que estamos viviendo hoy cada uno de nosotros. Pero quiero que sepan, hermanos, que cada prueba, cada tormenta, cada dificultad tiene un propósito en nuestras vidas. Es con un propósito. Y nunca vamos a escapar, nunca vamos a ser ajenos a esos propósitos, a esas pruebas y a esas tormentas que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar. Solo como referencia, no para que lo busque, porque vamos a estar centrados en el libro de Hechos capítulo 27, dice la palabra de Dios en Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Pues tengo por cierto, dice la palabra. Dios, a través de la pluma de Pablo, escribió esto: que tenemos ciertamente que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones, pruebas, tribulaciones del tiempo presente, es un tiempo eterno. Hace 2000 años atrás era tiempo presente, hoy es tiempo presente. Dentro de 8 días, dentro de un mes, dentro de un año, tiempo presente. Para nuestras futuras generaciones va a seguir siendo un tiempo presente. ¿Por qué quiero remarcar esta parte? Que tengamos claridad, hermanos, de que en todo momento vamos a estar expuestos a las tormentas, a las tribulaciones y a las pruebas. Pero todo es con un divino propósito, para manifestar la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son los tres tipos de tormentas. La que interviene la misericordia de Cristo. En la que interviene la misericordia de Cristo es una de ellas. Vamos a verlas. En la que interviene la misericordia de Cristo. La segunda tormenta es la que Dios nos advierte, es decir, la que podemos ver de lejos. Estamos como espectadores, estamos ahí sentados, pero el Señor nos permite ver de lejos esa tormenta. Él nos advierte a través de su palabra, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿verdad, hermanos? Todo lo sabe y en todo lugar está, y Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y la tercera tormenta es la que tenemos que pasar. La que tenemos que pasar, hermanos. No nos podemos escapar, porque, como lo vamos a ver en la historia de hoy, el Señor primero interviene con su misericordia, luego nos advierte
Pero hay una tercera que esa no tiene escapatoria. Y al igual que este servidor, este siervo de Dios, que he sido terco y a veces he sido impaciente, y esa impaciencia es la que hace que nosotros tengamos que pasar solos esa prueba. Vamos a la primera tormenta. En esa tormenta interviene la misericordia de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 27, como les dije, y vamos a empezar a leer la palabra a partir del verso 7. Estas tres tormentas se desarrollan del versículo 7 al versículo 20. Vamos a ver la primera, que está escrita en el verso 7 y 8. Me encanta, como ya lo he dicho anteriormente, la Reina Valera, pero en esta porción decidí tomar la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra en el verso 7, Hechos capítulo 27, libro de Hechos capítulo 27, a partir del verso 7. En el verso 7 y 8 vamos a centrarnos en este momento. Verso 7 dice: y después de navegar lentamente, repita conmigo, lentamente, por muchos días y de llegar con dificultad, diga con dificultad, frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Amén. Qué interesante, hermanos. Como empieza el verso 7, dice que después de navegar lentamente por muchos días, la Reina Valera dice despacio y llegando a duras penas, dice la Reina Valera. Cuando nosotros tenemos que enfrentar estos procesos, pero estamos acompañados de la presencia física de Cristo en nuestras vidas, vamos lentamente, así como iba Pablo, lentamente, despacio. Pero nosotros nos apresuramos y el Señor quiere moldear el carácter. Pero cuando vamos en medio de esa tormenta y el Señor nos está acompañando, entonces nosotros tenemos que ser pacientes para esperar. Y el Señor nos enseña, porque el Señor no nos manda a hacer algo que no haya antes enseñado. Y lo vemos en todos los evangelios, como Él no solamente iba predicando la palabra, iba revelándonos al Padre, sino que nos iba enseñando el poder del Padre a través de los milagros. Iba enseñando y discipulando a sus amigos, a sus personas, a esos 12 que Él tenía, pero también iba dejando una enseñanza práctica en la vida. Entonces el Padre nunca nos va a mandar a una tormenta sin antes enseñarnos. Por eso obligadamente Él selecciona algunas situaciones de nuestras vidas que tal vez nosotros mismos hemos creado. Nosotros mismos nos hemos puesto en ese lugar, en esa cita. Con anterioridad hemos hecho ese appointment, como dicen acá en Estados Unidos. Hemos establecido esa cita. Pero el Señor, en medio de su misericordia, decide acompañarnos. Pero nosotros queremos salir rápido. Con Él no es rápido. Con Él es lento, despacio. Dice lentamente por muchos días, a veces con dificultades, para llegar frente a un puerto donde Él nos quiere llevar. Dice la palabra que el viento no nos permitía avanzar. Es que una barca con Dios no se puede hundir. Mire la diferencia cuando estamos atravesando una situación de la mano del Señor. Y vamos a ver ahora cuando lo tenemos que hacer solos, bajo su supervisión, pero solos. Cuando estamos con Él, dice la palabra que el viento no les permitía avanzar. El viento no permitía que se salieran de su cauce, porque el Señor
tenía esa situación en control. Él sabía a dónde quería conducir a Pablo y a su pueblo. Y Él sabe estrictamente a dónde nos quiere llevar a cada uno de nosotros cuando nos sometemos a su señorío, cuando nos rendimos a su voluntad, cuando nos postramos ante sus pies y le decimos: Señor, aquí estoy, toma el control de mi vida, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, condúceme por esos senderos, por esos caminos donde tú quieres que yo esté. Hermanos, la ansiedad nos gana y queremos hacer nuestra voluntad, pero el Padre, en medio de su misericordia, nos trata de enseñar que no es con nuestras fuerzas. Entonces el viento se oponía. ¿Cuántas veces el Padre amoroso se ha interpuesto en cualquier situación que nosotros tenemos en mente? ¿Cuántas veces el Padre se nos atraviesa en el camino para que nosotros no podamos avanzar? Y a veces decimos: ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo seguir adelante? El Señor me ha abandonado. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy haciendo algo mal? No, el Señor se interpone como se interpuso ese viento, esa corriente. Se interpone para que nosotros no perdamos el cauce, no perdamos el horizonte. Y dice que navegaron al abrigo de Creta hasta llegar a Salmón. Cuando leí esta parte, al abrigo de Creta, es al abrigo del Señor. ¿Qué diferencia es pasar cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier situación, pero al abrigo de nuestro Padre, al abrigo de nuestro Cristo Redentor, hermanos? Por eso muchos se nos dibuja el gozo. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las angustias que tengamos, pero se nos dibuja el gozo, porque ese es el gozo del Señor. Dice en el verso 8: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Hermanos, el Señor siempre va a querer llevarnos a un buen puerto. El Señor siempre quiere llevarnos a un buen final. Ese es su propósito. Por eso Él vino a rescatar la humanidad. Por eso su palabra dice que Él vino no a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Y bajo esa condición hemos estado todos nosotros en algún momento, pero Él nos toma en sus amorosas manos y nos lleva a un puerto seguro. Quiere que estemos confiados en Él, que tengamos lo necesario, que nada nos falte, pero nuestra impaciencia nos gana, hermanos. Vamos a ver el Salmo 91, verso 4. Salmo 91, verso 4, de la Nueva Traducción Viviente. Hoy estoy haciendo un pequeño viaje por las traducciones. La Nueva Traducción Viviente me encanta. Dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿No le parece maravilloso, hermanos? ¿No les parece hermoso esa declaración que nos hace el Señor en su preciosa palabra cuando dice que con sus plumas te cubrirá? En la Reina Valera dice: bajo sus alas estarás seguro. Él nos cubre con sus plumas y estamos seguros porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Salmo 18 dice que Él es nuestro refugio, nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, la fuerza de nuestra salvación es Él. Y Él nos quiere proteger, Él nos quiere librar de las garras del maligno. Él nos quiere evitar el dolor y el sufrimiento, hermanos, porque Él lo experimentó, Él lo conoce perfectamente y Él quiere evitarnos a toda costa eso. Pero a veces somos rebeldes, somos caprichosos, nos gusta seguir avanzando a pesar de que se nos interpongan vientos, tempestades, a pesar de que se nos pare de frente de nosotros, aparezca un muro grande. Nosotros queremos buscar la manera, ¿cómo lo salto? ¿Cómo puedo seguir avanzando? Porque no hemos entendido que no es con mi fuerza, es con la gloria y el poder de Cristo.
Es su espíritu el que nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. La palabra nos está haciendo una invitación, hermanos, a que tenemos que vivir callada y reposadamente. Callada y reposadamente. Es vivir confiados en el Señor, establecidos en su bendita palabra, en su poder y en su gracia, como lo cantaba el pastor hoy. Su gracia nos salvó, su gracia nos rescató, su gracia sigue trabajando en nosotros. Aleluya. Vamos a ir a la segunda tormenta. Me encantó esta gráfica cuando la vi. Además de ser muy visual, habla más que 1000 palabras, ¿verdad? En Colombia hay un viejo refrán que dice: más bonito se ve calladito. Calladito, como dice un pastor amigo, calladito se ve más bonito, papito. Decimos en Colombia. Y esto es vivir callada y reposadamente. Estar sentados. Tener paciencia en el tiempo del Señor. Estar atentos a su voz. Estar atentos a su llamado. Él nos quiere advertir. La segunda tormenta dice: la que Dios nos advierte, la vemos de lejos. Vamos a continuar en el Hecho 27 y ahora vamos a ir del verso 9 al 11. En el verso 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Amén. Varias cosas quiero compartir en esta reflexión que me puso el Señor con ustedes, hermano. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo, cada uno de nosotros, el Señor nos ha tomado en su mano, ha caminado junto a nuestro lado, dice que Él siempre va a nuestra diestra, ha atravesado junto con nosotros esa tormenta? Pero llega un momento en que salimos de ella y nos impacientamos. ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo? Si tiempo es lo menos que tengo. El tiempo apremia. Y hasta usamos la palabra. La palabra dice que hay que redimir el tiempo. Sí, hay que redimirlo sabiamente. No con nuestra carnalidad, no con el conocimiento del hombre, sino con la sabiduría que solo proviene de lo alto, con la sabiduría de Dios. Y entonces el Padre nos advierte de una tormenta grande, la vemos, pero nuestra impaciencia, nuestra ansiedad puede más. ¿Sabe qué es lo que puede más, hermano? Muchas veces el orgullo, muchas veces la vanidad y nuestros vanos deseos. La palabra lo dice en Gálatas: vanos deseos de la carne. No sigamos los vanos deseos de la carne, porque ya conocemos cuáles son los frutos de la carne. Los frutos de la carne nos van a llevar a la perdición, nos van a llevar al caos, nos van a llevar al fracaso, nos van a llevar a la destrucción. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que no solamente a la destrucción personal, sino que nosotros arrastramos muchas veces a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor, porque esa impaciencia y esa falta de confianza en el Señor no solamente me hace cometer a mí errores, sino que es lo mismo que yo estoy dejando, es lo mismo que yo estoy enseñando, es el legado que le estoy dando a mi entorno inmediato. Primero nuestra familia, después a la sociedad, al barrio donde vivimos, a los compañeros de trabajo, a las personas con quien más compartimos nuestro tiempo, la vida que nos ha regalado el Señor.
Y la impaciencia, a pesar de que vemos el peligro, lo sobreestimamos. Sobreestimamos el peligro. ¿A ustedes no le ha pasado? A mí sí. Gloria a Dios por ustedes. A mí sí. Yo he sobreestimado el peligro. Creo que tengo más conocimiento y que yo puedo salir de esa situación solo. No. Por eso el Señor nos advierte, nos muestra, siéntese, cállese y mire lo que pasa. Y a veces nos muestra a través de ejemplos de otras personas, de familia, de hermanos en la congregación. Muestra lo que pasa cuando no estamos callada y reposadamente esperando en el tiempo del Señor. Esperando en el tiempo del Señor, hermanos. Tenemos que esperar en el tiempo del Señor. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor, porque el tiempo es eterno para Él. Él no tiene ayer, ni hoy, ni mañana. Él vive en la eternidad. Y tenemos que ser seguidores de Él, no solamente en sus obras, sino también asumiendo esa actitud y asumiendo esa identidad que Cristo nos ha regalado. Tenemos que depender de Él, no del tiempo. Se tiene que borrar de nuestra mente el tiempo, ya no existe. Da lo mismo ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Yo estoy viviendo solo con un propósito, con el propósito de reflejar y demostrar a Cristo, de hacer las buenas obras que Cristo me encomendó hacer desde antes de la fundación del mundo. Porque un día, como Pablo iba a presentarse ante César, así también cada uno de nosotros un día nos vamos a presentar ante la santa presencia de Cristo. Aleluya. Eso es lo único que nos tiene que interesar, hermanos. Eso es lo verdadero. Esa es la esencia de la vida. Por lo menos yo lo he entendido de esa manera. Dice la palabra que además de ser peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, había pasado ya el ayuno. Es decir, que durante esa tormenta que ellos pasaron junto con el Señor, se habían debilitado. Claro, nos fortalecemos, pero en ese transcurrir, en ese tiempo de dificultad, nuestro espíritu se fortalece, nuestra carne se debilita. Y por eso la palabra dice que había pasado el ayuno, pero más sin embargo, ellos no hacían caso de eso. Esta parte me recuerda un poco la historia de Josué. Josué, un hombre preparado para la guerra, valiente, conocía todas las estrategias de guerra, era un militar completo, mas sin embargo, él no confiaba en su fuerza, en su conocimiento, en sus estrategias. Él siempre iba a la presencia del Señor, porque su fuerza y su poder no estaba en él, estaba en el Padre que lo guiaba. Estaba en el Padre que lo guiaba, que lo llevaba a la victoria, hermanos. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Dejarnos guiar, dejarnos llevar. Porque no hay un lugar mejor que estar en la presencia del Señor, en las manos poderosas de Él. Que estar siendo dirigido. Hermanos, no hemos dimensionado esto. Y aquí me incluyo. No lo hemos dimensionado. No hemos visto, hermano. No hemos entendido, no hemos comprendido quién es el que está frente del timón de nuestras vidas. Dimensionémoslo. Es el eterno. Es el que creó el mundo. El que creó los cielos y la tierra. Es Él el que está al frente de nuestras vidas, hermanos. Pero no lo dimensionamos. Créame, no lo dimensionamos. Y nos queremos posesionar de esa silla del capitán de nuestra nave, no reconociendo que Él nos está mostrando su autoridad, su gobierno y su excelencia, hermanos. En el verso 10 dice:
que Pablo les decía: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? A través de sueños, a través de revelaciones, a través de la palabra, a través de un hermano de la congregación, a través de un extraño, a través de un prójimo. Viene y nos habla, nos dice, nos advierte, pero nosotros hacemos caso omiso. Porque es que yo tengo confianza en lo que yo pienso, en lo que hago, en lo que yo soy capaz y en lo que yo tengo en mi bolsillo o lo que yo tengo en la cuenta de un banco. Y eso es lo que me da el poder. Y por eso no escuchamos la voz de Dios. Así le pasó a esta gente que iba con Pablo. No lo escucharon, no le prestaron atención. Y ahí él les decía: van a haber pérdidas, no solamente de la carga de las naves, sino también hasta de sus vidas. ¿Y cuántas veces por necios, hermanos? Yo lo tengo que decir. A veces acá el Señor nos está hablando. Tenemos un proyecto en mente, pero nos empecismamos. Nos volvemos con una visión de toro. Ustedes saben cómo ven los toros, ¿verdad? Hacia los lados. Ellos no tienen un enfoque. Ellos miran hacia los lados, no miran de frente. Por eso no ven lo que se avecina más adelante. Y a veces a muchos de nosotros nos pasa eso. Y por eso tenemos pérdidas económicas. A veces perdemos negocios, perdemos trabajos, perdemos amistades, perdemos una gran cantidad de valores que Dios nos ha puesto en su misericordia en cada uno de nosotros, y los vamos perdiendo porque nos vamos acomodando a lo que vemos a los lados. Nos es más fácil ver lo presente que ver lo eterno. Nos es más fácil, hermanos, vivir el aquí y el ahora, y nos desenfocamos de que el tiempo es presente y que ese tiempo presente es un tiempo eterno, y que nosotros ya no debemos de vivir en lo temporal, sino en lo eterno, en lo que no va a perecer. Y por eso entonces después, como decía mi abuelita, viene el ayayá y el amalaya. ¿Por qué? Pero el Señor nos advirtió. Vamos a ir a la tercera tormenta, hermanos. Vamos a la tercera tormenta, que es la que tenemos que pasar. En el verso 12 al 20, en el verso 12 dice: y siendo incómodo, diga conmigo, incómodo. ¿Incómodo qué? El puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar también de allí, diga, de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sureste, e invernar allí, diga, allí. Dicen esta palabra que siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Punto 1. Dice que siendo incómodo para invernar. Hermanos, ¿cuántas veces nos parece incómodo el lugar donde estamos? Es que voy a irme de esta congregación porque ya me siento incómodo. Voy a buscar otra mejor. ¿Cuántas veces estamos en la yarda de nuestra casa y miramos la del vecino y decimos: la yarda de mi vecino está más verde que la mía? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo estamos allí y vemos a los compañeros que tienen una posición más alta y esta posición ya no me gusta, yo quiero estar en la de él? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un carrito y estamos mirando otro y decimos: este carro no lo quiero, quiero tener aquel? ¿Cuántas veces tenemos una casa con todas las comodidades pero nos parece pequeña y la queremos ampliar? Me río porque a mí me pasa. Queremos un espacio más grande, más cómodo, porque somos insatisfechos, porque vivimos en las necesidades de la carne. Y nos parece, escuchen, que invernar, como dice la palabra, o estar aquí, como dice allí, va a ser diferente allí. ¿Qué diferencia
Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Solamente es de ponerle un poco de atención y pedirle discernimiento al Espíritu. ¿Qué diferencia encontramos en la palabra como se escribe allí? Estar allí y me voy para allí. Ninguna. Así como no hay ninguna diferencia, hermanos, como se escribe, da lo mismo estar allí o estar allí. Eso es lo que nos quiere decir el Padre a través de su palabra. Da lo mismo estar allí que estar allí. Es lo mismo, no importa el lugar, no importa donde estemos. Lo único que importa es estar bajo la cobertura de nuestro Padre amado. Estar agradándole, estar en obediencia, porque cuando le agradamos, cuando le obedecemos, somos retribuidos, recibimos su bendición, recibimos su cuidado, como lo veíamos en el Salmo 91:4, recibimos su refugio, su abrigo, su protección, su cuidado. Él nos va a guiar, o como dice el Salmo 23, que nos va a pastorear en delicados pastos. No importa el allí. Allí es igual que allí. Gloria a tu nombre, Señor. Pero a veces nuestros ojos terrenales no lo vemos. ¿Por qué? Porque no desarrollamos un espíritu alineado a la voluntad del Padre. Porque estamos enfocados más en los deseos de la carne que en mostrar los frutos del Espíritu. Y cuando mostramos los frutos del Espíritu, Él nos llena. Hoy lo decía con los hermanos en el estudio, somos una fuente, y me gusta siempre ese ejemplo, porque la gran fuente, el que llena los graneros, es Dios. Unos son los que se sientan a la mesa, otros los que sirven la mesa, pero el Padre es el que llena los graneros. Amén. Aleluya. Verso 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso, hermanos? Que literalmente sentimos como un refresco, una brisa que viene y nos dice, nos envuelve nuestro pensamiento, domina nuestro pensamiento, domina nuestro corazón y nos da la certeza de que vamos a llegar a un lugar, que vamos a lograr nuestro propósito, que vamos a poder desarrollar ese proyecto, pero solo es una apariencia, es una mentira, es un engaño del maligno, porque el maligno se disfraza. Dice la palabra que él se disfraza de luz y él es el imitador. Él quiere hacer siempre y copiar el diseño original del Padre para confundirnos. Por eso tenemos que estar alineados siempre a su propósito. Para poder entender el diseño del Padre, hay que estar escuchando la palabra de Dios. Y dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero, aquí empieza lo bueno, el plato fuerte de la historia, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un huracán europeo, categoría 7. Que vimos en la primera tormenta, que había unos vientos, unas corrientes que les impedía, ¿verdad?, seguir, porque Cristo iba con ellos, les impedía. En esta vez, Cristo no estaba con ellos. Cristo nunca nos va a abandonar, hermanos, a pesar de que estemos aparentemente solos. ¿Vamos a tener que atravesar solos? Sí, pero Él está en control. Nada escapa a su perfecta voluntad. Él lo tiene todo en control. Y si permite, como dice Pablo, que Satanás venga y me zarandee, es porque Él quiere revelarnos no solamente su poder, sino que Él quiere manifestar su gloria, para que usted y yo caigamos rendidos a sus pies y le digamos: Señor, perdóname, límpiame, sáname, cámbiame, disciplina mi vida, hazme a tu voluntad,
hazme estar en el sitio adecuado, pero bajo tu dirección. Ya entiendo, no importa dónde es allí, lo importante es estar bajo tu mano y tu abrigo y tu poder. Amén. Dice, continúa la historia y dice, y siendo arrebatada la nave, ya lo he dicho anteriormente, esta palabra bíblicamente arrebatada es apartada o tomada para Dios. En medio de esa dificultad el Señor siempre nos ayuda, hermanos. A pesar de que digamos estoy solo, no, Él nos ayuda, Él manda a sus ángeles. Y dice que la nave fue arrebatada, tomada por Dios. Dice que no pudiendo poner proa al viento, no pudieron resistirla, ¿verdad? No se pudieron poner en contra, porque fue arrebatada, ya está bajo el poder de Dios. Dice que nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces el Señor ha tratado con cada uno de nosotros para que nos abandonemos nuevamente a Él? Para que nos dejemos llevar. Tenemos que ser como el bambú y a veces como el roble. El bambú, al igual que el roble, es fuerte. No se quiebra fácilmente. Pero hay una diferencia, aún el bambú siendo tan delgado y el roble siendo tan robusto, el bambú es flexible. Esa es la diferencia. El bambú cede a la tormenta, se deja llevar, se deja arrastrar. Si tiene que inclinarse, se inclina. Pero pasa, y cuando pasa esa tormenta, es fortalecido, es más fuerte, tiene más poder. Así nos quiere enseñar el Señor, que nosotros seamos como el bambú, flexibles, que cedamos a su presencia, que nos dejemos llevar, que nos dejemos guiar, aún en los momentos de dificultad. Porque hay momentos en que decimos, estoy solo. No, no estoy solo, Él está con nosotros. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro abrigo, nuestro socorro, nuestro alto refugio. Él nunca va a abandonar a sus hijos, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquifre. Me llamó la atención esta palabra y siempre quiero tratar de hablar de la manera más correcta, hermanos. Investigué qué es esquifre. ¿Esquife o esquife? Esquife, perdón, gracias Elenita, esquife. En el idioma original dice que es un bote o barco pequeño que se lleva en otro mayor para llegar a tierra u otros usos. Allí sí entiende cómo va cambiando la historia. Cuando yo investigué qué significa esquife, pude entender más ampliamente lo que la palabra nos está hablando hoy. Ellos no estaban dentro de esa nave grande. Ellos, el Señor los había tomado, los había arrebatado y los había llevado a un lugar donde estarían seguros. Pero ellos cogieron ese esquife, ese pequeño bote, y se fueron navegando para subirse al bote grande. Nuevamente la terquedad de ellos, nuevamente la impaciencia de cada uno de nosotros. El Señor nos saca de la tormenta, pero nosotros nos volvemos a meter. ¿Sí me entienden, hermanos? Y dice en el verso 17 que una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. No solamente les bastó todo lo que el Señor les estaba mostrando, les había advertido lo que estaban viviendo, pero siguieron empecismados en irse de allí para allí. Básicamente eso era lo que ellos iban a hacer, irse de allí para allí. La palabra nos está cuestionando, hermanos. Y espero que me siga cuestionando como lo ha hecho durante todo este tiempo, y que también siga cuestionando sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, tenemos que tener
en cuenta algo muy en particular. Dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva. Quisieron correr. Mire lo interesante. Quisieron correr, pero no se puede correr de la tormenta que tenemos que pasar. Una vez allí, no se resista. No podemos correr, hermanos. Hay un propósito, hay un plan perfecto de Dios. Dios no se equivoca. Y si Él ha determinado que tenemos que atravesar esa tormenta, con Él o sin Él, con su compañía física o sin su compañía física, pero bajo su supervisión, ¿qué es la diferencia? Vamos a tener que pasarla porque hay un propósito. Pero ¿cuál será el propósito? No lo vamos a saber solo hasta el momento en que estemos allí. No salgamos corriendo, no se puede correr. Una vez allí, no se resista. ¿Sabe qué le pasa al roble? Se fortalece, sí, pero si se resiste demasiado, se quiebra. Y el Señor quiere quebrar nuestros corazones hoy. ¿Alguna área de nuestra vida hay en rebeldía? ¿Alguna área de nuestra vida está en oposición a la voluntad del Padre? Y si el Padre está permitiendo situaciones en nuestras vidas, es porque Él quiere quebrantarnos. Por doloroso que sea, nos va a quebrantar. Porque quiere que tomemos el rumbo correcto, hermanos. Mire lo que dice, continúa diciendo en el verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, se subieron al barco grande, inmediatamente fueron combatidos por una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a alijar es arrojar la carga. Viene del original aligerar. ¿Qué cargas hay en nuestra vida que el Señor quiere que arrojemos? Dice la palabra: venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Qué peso estamos poniendo sobre nuestros hombros? Sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro hogar, nuestra familia en general, nuestro trabajo, tal vez hasta en nuestro ministerio, que no nos corresponde. La palabra dice que tuvieron que empezar a arrojar las cargas, a quitarlas. Y hoy la palabra nos invita a que arrojemos esas cargas, a que las tiremos. Verso 19. Ya no faltan sino 2 versos. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Aparejos quiere decir arrojar al agua parte del equipo del barco. Primero quiere que entreguemos las cargas que no son nuestras, y luego quiere que arrojemos también aquella parte del equipo de nuestra nave. ¿Qué deseos, qué pensamientos, qué malos hábitos hay en nuestra vida que tenemos que arrojar? Pero dice la palabra que tenemos que sacarlos con nuestras propias manos. ¿Qué enfermedad hay en tu vida que te está acosando, que te está lastimando físicamente? El Señor hoy nos dice: metamos la mano en el nombre de Jesús y saquémoslo, arrojémoslo. Hay un diagnóstico médico contrario, ponga su mano y piense que es la mano poderosa del Espíritu Santo de Dios el que está entrando, está extirpando ese tumor, ese quiste, esa piedra de riñón, ese problema que tiene en el estómago. Sáquelo. Esa mala percepción de otros,
esos prejuicios morales. Meta su mano y saque esos sentimientos, saque esos pensamientos que son contrarios a la voluntad del Padre. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces nos sentimos en medio de la oscuridad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados? ¿Cuántas veces nos sentimos encerrados, bloqueados? Que no hay salida, que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus decisiones, hermanos. Porque hemos confiado en nuestras fuerzas y no en el poder que actúa ahora en cada uno de ustedes y que actúa en mí, el poder del Espíritu Santo de Cristo. ¿Qué haremos? Es el tiempo de buscar a Cristo hasta que venga y nos enseñe justicia. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Nunca deja de cuidarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Porque estamos confiados y seguros que tú siempre estás a nuestra diestra como poderoso gigante, llevándonos a la victoria, llevándonos al lugar exacto donde tú quieres que permanezca tu pueblo. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has hablado, Señor. Gracias por despertarnos, alertarnos, motivarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo que nos confronta y nos muestra tal y como somos, Señor. Aleluya. Gloria a tu bendito nombre, Señor. Padre, en tu nombre yo bendigo a todas las personas que estamos acá presentes, Señor. En tu nombre, Señor, pido, suplico que tu misericordia esté todos los días de nuestra vida, Señor. Que tu vara y tu callado sean los que nos infunden aliento, Señor. Revélate a nuestra vida, Señor. Muestra todas aquellas cargas que tenemos que arrojar. Muestra todos aquellos malos hábitos, pensamientos contrarios, malas estructuras que hemos creado, que el mundo ha diseñado y que las hemos tomado para nosotros, Señor. Te las entregamos, Padre. Nos rendimos a tu gracia, a tu voluntad y a tu favor inmerecido, Señor. Sana, sana, Señor. Oh, sana, sana, Padre, cualquier dolencia espiritual, cualquier dolencia emocional, cualquier dolencia física que haya en nuestros cuerpos. Aleluya.